El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvemos fincando. Llega el momento de preparar la mochila y las botas, echar gasolina al coche o cargarlo y nos vamos a descubrir Aragón vaciado con Sergio Larraga. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, Sergio, ¿dónde nos vamos a ir hoy? Nos vamos a una comarca emblemática de Aragón, como son los Monegros, una comarca especial porque tiene municipios que pertenecen a la provincia de Huesca y algún otro que pertenece a la de Zaragoza. Concretamente nos vamos al municipio de Alcubierre, que se sitúa pues a los pies de la sierra de su mismo nombre. Una localidad que, como ahora veremos, ha sido muy afectada, como todos los Monegros y el conjunto de Aragón, por la despoblación, pero que tiene una historia que, bueno, hay yacimientos de poblados íberos por ahí. En la primera mención documental aparece a principios del siglo XII. Hubo ahí también ciertos capítulos de la guerra de los sitios y dos personajes muy importantes que están ligados a Alcubierre. Uno, el bandido Cucaracha. Es famosísimo, el Robin Hood, entre comillas, aragonés, y otro, el británico George Orwell con la Guerra Civil. Muy afectado por la despoblación durante el último siglo. Se también destacan otras cosas. Su topónimo, por ejemplo, al empezar por al, parece que sea árabe, pero en este caso parece que no. Parece que venga del íbero de Arcu o Alcu, Berex, Alcuberex, Alcubierre, es una de las teorías de su nombre. Tienen también cosas muy novedosas como un campeonato importantísimo de ajedrez anual que vienen las figuras más importantes del mundo. En el año 2007 creo que estuvo Karpov, que es uno de los que más suenan. Y bueno, y una iglesia y unas tradiciones como la vieja remolona y algunas cosas más que ahora veremos que hacen de esta visita a Alcubierre pues una forma de pasar una mañana fantástica. Pues vamos a ello. Primero, ¿cómo es esa foto fija de Alcubierre? Alcubierre tiene actualmente 399 habitantes. Está ahí a punto de los 400. Tiene 399. Por lo tanto, la primera característica del Aragón vaciado la cumple, que son que los municipios aragoneses son demográficamente pequeñicos. Hombre, 399 habitantes en nuestro contexto de Aragón, pues es un pueblo normal. Pequeño, un poco grande y pequeño. El objetivo más amplio pues son pueblos pequeñitos, que es lo que nos caracteriza. 399. ¿Tiene dispersión dentro del municipio esta población? No, aparentemente no. Dentro del término municipal solo hay un núcleo, que es el núcleo de Alcubierre. Los 399 viven ahí. ¿Está envejecida la población de Alcubierre? Que sería la otra característica. Sí, aquí sí que se nota. El porcentaje de mayores de 65 años, que en Aragón es de un 22%, alta, en Alcubierre llega casi al 35%. Es bastante más alta. O dicho de otra manera, el aragonés medio, 45 años. El residente medio en Alcubierre, casi 54. Por lo tanto, sí que está un poquito más envejecida. Y todo esto nos da una densidad de población muy bajita, típica de Monegros, unos 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, la foto fija se corresponde con la foto fija del Aragón vaciado. Y a esto habría que añadir simplemente que de esos 399 habitantes no han bajado más, porque la población inmigrante que ha acudido ahí es un 10%, que más o menos está en la media aragonesa, sobre todo de la colonia rumana, que es la colonia más numerosa de Aragón. Y esta es la foto fija de un pueblo de Monegros que claramente pertenece al Aragón vaciado. ¿Y cuál sería la fotodinámica? ¿Cómo ha sido esa evolución? Evolución a lo largo del último siglo coincide plenamente también con la gráfica descendente continuada de lo que es el Aragón vaciado. Hemos dicho que Alcubierre tiene 399 habitantes hoy. Bueno, pues hace un siglo tenía 1422. Con lo cual el descenso demográfico a lo largo del último siglo ha sido bastante importante y en línea con las características del Aragón vaciado. Eso sí, tocó suelo hace 20 años con 374 habitantes. Ahora tiene casi 400, con lo cual parece que esa línea por lo menos se estabiliza. No digo que se recupere, pero se estabiliza. Pero esa es la evolución demográfica de 1.400 y pico habitantes a los casi 400 de ahora. ¿Y cómo fue su entrada en el siglo XX? Nos vamos a por Madoz, que nos informa de todo. Además es curioso lo que dice Madoz. Dice, está situado Alcubierre a los pies de su sierra. Vale. Dice, combatido por todos los vientos.
doy fe. El otro día estuve en Alcubierre y casi vuelvo volando en lugar de en coche. Hay mucho viento en esa zona de Monegros. Dice Madoz, a finales del siglo XIX, Alcubierre tenía 200 casas y es un casco urbano un poco grande. Bueno, pues 200 casas entonces, hoy tiene 157 viviendas. No es exactamente lo mismo, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Dice Madoz, las calles, bueno, pues están sin empedrar, bueno, lo típico de un pueblo interior del siglo XIX, y entre otras cosas destaca la escuela. Dice, tiene una escuela de primera educación que decían que tiene, a la que van 74 niños. Es decir, que en aquel momento sí que había relevo generacional en estos momentos. Del terreno, dice... El terreno, hay muchos cerros separados y esto lo pongo en relación con el nombre íbero de Alcubierre, porque parece ser que significa eso, montes separados. Bueno, pues sea como sea, Madoz lo cita y dice de sus tierras una cosa casi poética. Dice, sus tierras son tenaces, algunas flojas, otras más pedregosas, pero todas áridas y de secano. Si bien muy fértiles para los cereales, está describiendo Monegros, una tierra muy dura para trabajar, que da su fruto, pero es muy dura para trabajar. Destaca el arbolado, la producción típica del Aragón vaciado de los pueblos de interior de cereales, cebada, trigo, algo de vino, ganado lanar. Destaca también que había lobos, porque dice que se cazan lobos. Ahora creo que hay un lobo o dos por ahí sueltos, pero deben venir del norte de Italia, parece ser que decían, una cosa muy rara, sí. Y de industria y comercio, bueno, pues es un pueblo de interior que simplemente tenía las tiendecicas prácticamente de intercambio, ¿de acuerdo? Industria, había una tejería, pero no industrial, para entendernos, sino más artesanal. Y al final dice Madoz, pues bueno, entra al siglo XX con 149 vecinos, 596 almas, pues eso, unos 900 habitantes que subirán a 1.400 y luego descenderán hasta los actuales 399. Bueno, pues después de saber cómo entran en el siglo XX, ¿cómo es ahora la situación? ¿A qué se dedican en Alcubierre? Pues la estructura socioeconómica es la típica de un municipio monegrino, realmente lo clavan. En primer lugar, esas 157 viviendas que decía Madoz, 200 casas, bueno, pues ahora 157 viviendas, la gran mayoría de ellas, las 2/3 partes, solo están compuestas por un miembro o como mucho dos. Esto lo pongo en relación con que las personas son más mayores, es decir, suele vivir el que sobrevive o como mucho el matrimonio ya solico de mayores. Las 2/3 partes. Activos el 55%. De activos laboralmente. ¿Por qué? Porque jubilados y pensionistas son un 18%, es muy alto. Esto también indica que es una población que está muy envejecida. Y en cuanto a sectores, lo clava también con Aragón vaciado, con una primacía muy importante del sector agrícola y ganadero, seguido del de servicios. En Seguridad Social General, el 42% de las altas tienen que ver con la agricultura y un 40% con los servicios. Y si nos vamos a los autónomos, gana todavía más el sector primario. Un 66% se dedican a la agricultura y un 24% a los servicios. Estos son los dos sectores fuertes. Cereales, cultivos forrajeros y las actividades económicas pues ligadas también a agricultura, algo de ganadería y comercio. Y esta es la estructura actual que, bueno, no es que haya cambiado muchísimo, pero con una elevación del sector servicios clara, y esa es la tendencia que sigue también el Aragón vaciado prácticamente en todas partes. Después de saber cómo se organizan, ¿cómo es hoy el pueblo? ¿Qué podemos ver en Alcubierre? Es un pueblo muy majo, o sea, al que le guste la cultura de los monegros, del esfuerzo, tantas canciones que cantaban nuestros abuelos sobre los monegros, pues de Alcubierre va a quedar, y de los pueblos de alrededor, en general de la comarca de Monegros, va a quedar muy contento. Lo primero que le va a llamar la atención es una iglesia que tienen estupenda, que es la iglesia de Santa Ana, que tiene una torre mudéjar espectacular, preciosa, alta, con un campanario, y que seguramente antes ahí debió haber alguna fortaleza o tal vez el Palacio de los Condes de Sástago, que en principio eran los dueños de esta villa y tal. Esta iglesia de Santa Ana, que es muy bonita y está en la parte alta de Alcubierre, tiene su origen en el siglo XIV, y esa torre mudéjar es espectacular. Y luego hubo pues ampliaciones del siglo XVI y posteriores, hay más cositas para ver. Otro edificio que nos
igual nos llama menos la atención, pero hay que fijarse, es la casa consistorial, el ayuntamiento. Y hay que fijarse porque no es el típico el ayuntamiento que hemos visto otras veces, de que la planta baja es una lonja con arcos, luego la planta noble y luego una galería de arquillos arriba. Y esto tiene origen renacentista muchas veces. No tiene nada que ver en Alcubierre. En Alcubierre es el antiguo edificio de las escuelas que data de finales del de principios del siglo XX, y que hoy ya no son las escuelas, sino que ahí está el ayuntamiento, el consultorio médico, la farmacia, un poco centralizado todo ahí. Es un edificio bastante mágico. De las casas os destaco dos: Casa Calvo y Casa Ruata. Tienen una cosa que no se suele ver en la provincia, y es que tienen un poco de decoración modernista que recuerda, sobre todo en las puertas de entrada, a mí me recuerda, salvando las distancias si queréis, a algunas puertas del Paseo Sagasta de Zaragoza, a la puerta del Casino de Huesca, a tantos elementos modernistas de Teruel ciudad. Bueno, pues en Alcubierre, Casa Calvo, por ejemplo, que data de 1857, su puerta de entrada es de Art Deco. O sea, la madera está labrada, tienen que restaurarlas las dos porque están un poquito mal, no están abandonadas ni nada, pero hay que restaurarlas, con unas maderas muy bien labradas, muy bonitas, y combinadas también con forja de hierro, con decoración vegetal y geométrica, y la verdad es que es muy bonita. Esta casa de los Calvo tiene el escudo de los Calvo, evidentemente, y ahí es donde pone 1857, y aparece, también tiene una hornacina en la propia fachada donde aparece la imagen de San Joaquín. Esa es una. Y al lado, en la calle Mayor, pero muy cerquita, está la calle Ruota, que también es un edificio de 3 plantas, también de principios del siglo XX, igual un poquito posterior al anterior, que también esas puertas y algunos elementos recuerdan mucho a este Art Deco, este modernismo que se impuso a principios del siglo XX. No es fácil verlo a lo largo de la provincia, con lo cual merece la pena verlo. Luego veremos muchas más cosas. Os destaco un granero de la abadía de principios del siglo XX, donde la iglesia guardaba ahí sus diezmos y sus cosas. Necesita una restauración, pero todavía está ahí. Y en el entorno, 2 ermitas. Bueno, en el entorno, dentro del núcleo, la ermita de Nuestra Señora del Remedio, pequeñica, muy maja, y en el entorno un poquito más alejada, la ermita de San Caprasio, que es realmente la ermita de los monegros, para entendernos. Ahí van los de Alcubierre, los de Farlete, y esa es muy importante también. Bueno, y nos decías al principio que hay 2 personajes que son importantes en la historia de Alcubierre. Cuéntanos. Sí. Pues mira, uno es la ruta Orwell, que se llama George Orwell. Era un escritor británico que se apuntó a las milicias internacionales del bando republicano en la Guerra Civil, y vino a combatir en la Guerra Civil del lado de la República. Entonces, bueno, pues uno de los destinos que tuvo este escritor, de los que dejó buena nota, fue precisamente aquí en Alcubierre, en una de las posiciones. Esa posición de atrincheramientos, sacos de tierra, lugares de disparar y cañones y tal, eso se puede visitar, está perfectamente restaurado, se llega enseguida con el coche, está entre Leciñena y Alcubierre, dejas el coche un poquito antes y en 5 minutos andando llegas. Aquí se estableció esta posición republicana en el año 37, que fue superada en el 38, pero debió de haber unos combates ahí tremendos. Se ha guardado bastante bien y se ha restaurado, y por eso podéis dar un paseo entre pozos de tirador, sacos terreros, resguardos, no sé, es bonito, es muy curioso, y con unos paneles explicativos que os van a explicar absolutamente todo. Esto es un buen enganche de turismo, y no solo este punto, sino el conjunto de la ruta Orwell, porque hay alguno más de este estilo. Y merece la pena ir. Puedes llamar al ayuntamiento y concertar visita, o lo puedes hacer también libremente tú. Este es uno de los personajes que, bueno, pues que a esta localidad la ha puesto en el mapa a nivel internacional. Y el otro personaje es Mariano Gavín Suñén, que es, dicho así, Mariano Gavín, pues ¿quién es? Pues es el bandido cucaracha. El bandido cucaracha, un hombre, como dice la canción de los titiriteros de Binefar, creo, un hombre como un tomillo, y que todo el mundo le teme, como un tomillo, no se puede decir mejor, que es de monegros. El bandido cucaracha nació en 1838 en Alcubierre y murió porque fue emboscado por la Guardia Civil con toda su banda en la localidad de La Naja, también ahí en Monegros. Era un bandolero que además vestía de negro, a lo mejor de eso le viene el nombre de cucaracha, pero era un bandolero que tenía una banda temible y que hacía muchas cosas, muchas
cosas malas por ahí. Lo que pasa es que esta parte histórica se ha mezclado ya con la leyenda, y la leyenda lo idealiza mucho, que está también muy bien, y lo trata como si fuera el Robin Hood aragonés. Robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Bueno, era un bandolero. Supongo que haría de todo, pero sí que es verdad que en algún capítulo que se cuenta por ahí no quiere robar a determinada persona porque era un niño o una niña y era de una familia pobre. Parece ser que eso sí que es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que recomiendo, hay publicaciones muy mágicas hasta de cómic para los chavalicos, y para los chicos y para las chicas, que aparece todo dibujado como si fuera un cómic y tal, y va contando la historia de este bandido cucaracha que la naja con toda su banda: Antonio Sanperiz el Cerrudo, José Bernat, que era el herrero de Oso, Melchor Colomer, que era el molinero de Belver, y José Solanilla, que era el guarnicionero de Alcolea. Ahí estaban todos. Entonces, al final la Guardia Civil los pilló, y bueno, en el enfrentamiento murieron todos, claro, todos los bandoleros. Bueno, el bandolero pero con corazón. Ahí ha quedado una cosa pues de muy mágica del bandido cucaracha, pues que es un personaje histórico, el bandolero más famoso de Aragón, eso hay que explotarlo más, y esa idealización que bueno, pues que tiene juego. Y en una línea, la vieja remolona, que es algo que has dicho al principio, brevemente, ¿qué es eso? Alcubierre guarda muy bien sus tradiciones. Una de esas tradiciones es que el tercer miércoles de Cuaresma, los críos van por las calles pidiendo la generosidad de los vecinos, gritando una serie de frases típicas y acompañados de un muñeco que representa a una abuela. Y esa es la vieja remolona, pero realmente lo que representa es el invierno, que está acabando ya, y los niños, que son los que la llevan, son la renovación de cara al verano. Es un canto a la vida. Pues es, bueno, una tradición de estas bonitas que estuvieron a punto a lo mejor de perderse, pero que ahí están y se siguen haciendo. Pues sería una fecha recomendable para visitar Alcubierre, pues sí. Y si no, también en cualquier momento, porque sí, con todos los atractivos que nos has dicho... Y el entorno es muy mágico, además. Al que le guste el tema monegros, tiene que ir ahí. Pues lo apuntamos. Sergio Larraga, gracias por habernos llevado hasta Alcubierre. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.